Esta tarde en Café para Dos contamos con la presencia de Diego Belmonte, escritor y músico. Con su primera novela ya a la venta, Crónica de una maldición, El juego de nadie, y con la vista puesta en convertirla en trilogía, esta tarde nos hablará de la inspiración y de las distopías. Si puedes contarnos de dónde procede tu afición a la escritura. Pues en mi familia, desde que éramos mi hermano y yo pequeños, siempre nos han inculcado esa cultura. Es decir, hay que leer, hay que adquirir conocimiento, cualquier novela, desde las históricas hasta algunas más para niños. Había una colección que salía todas las semanas, que íbamos pidiéndola en las librerías locales, que teníamos a la pobre tendera loca. Nos falta el número tal, en concreto. Y claro, tenía que poner patas arriba todo para intentar encontrar justo ese número. Porque, además, no sé si la llegamos a completar. Sí, ¿no? Tenemos toda. Y si podías contarnos un poco la inspiración, ¿no? Que suponemos que no solo será igual en otros autores, sino en general los de alguna película, juego. En mi caso es un poco de todo también. Soy muy aficionado a leer también libros, a cine, series, y yo veía cosas, detalles en películas y demás que yo pensaba, creo que yo lo podría hacer mejor. Creo que el enfoque que yo le podría dar quizá le podría resultar más interesante a cualquier persona. Así que esta es mi propuesta. Y teniendo en cuenta, ¿no? Parte del título, que sería El juego de nadie, y con el reciente final decepcionante para muchas personas de Juego de Tronos, ¿podrías decirnos si hay alguna mínima inspiración, ¿no? Ya que parece que tiene un componente político muy fuerte tu novela? Sí, bueno, tiene un componente político muy fuerte, pero no es más que la punta del iceberg. Hay una trama que va por detrás, que es lo que va a sustentar lo que quiero hacer con esta trilogía. O sea, este es solo el comienzo, es el primer bloque. Y precisamente es irónico que se llame el juego de nadie, porque sin entrar en spoilers sobre el final que ha tenido esa serie, se podría decir que al final fue el juego de nadie. Efectivamente. Libre de spoiler, pero sí muy, muy acertado. ¿Y quiénes son tus referentes, ¿no? Ya en cuanto a autores de novelas. Pues uno de mis favoritos es, por supuesto, Tolkien. O sea, en la construcción de universo que hace, la creación de los personajes, el justificar y sustentar todo, es un referente para mí. Por supuesto, también otro referente importante es J.K. Rowling, con la construcción de universo que hizo también para Harry Potter. Y otra fuerte influencia que tiene poco que ver con los otros dos es H.P. Lovecraft, con su propuesta de que el universo es lo bastante grande para albergar todo tipo de criaturas vivas con distintas capacidades que, porque en nuestra galaxia no las concibamos, no sean posibles en nuestro entorno cercano, no tiene por qué haber algún punto por allí por el universo en el que sí sea posible. Y hablando de Lovecraft, te voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero siempre es como muy de debate, ¿no? Sobre todo en internet, en conferencias. Los libros dicen que es impronunciable su nombre, pero la gente discute. ¿Es Cthulhu, Chulu? ¿Cómo crees que sería igual más correcto? Ya a título personal, dado el hecho de que se supone que no podemos pronunciarlo. Yo por lo menos siempre que lo he leído, en mi cabeza lo he imaginado como Cthulhu, que suena un poquito menos agresivo, cuesta menos pronunciarlo, se hace más llevadero. Sí, es que es la típica, además, discusión que hay sobre su nombre.
Y sin desvelar mucho la trama, ¿no? Dejando que al final la gente, ¿no? Que compre el libro también lo vaya descubriendo. ¿Tiene algún toque de ¿no? de algún profundo, de alguna criatura, algún toque así sobrenatural tu novela? Tiene. Entonces ahí vemos la inspiración clara, ¿no? El referente se ha colado un poquito también. Tiene, y como la novela no va solo sobre política, que es principalmente ciencia ficción, lo bueno que tengo es que lo voy presentando poco a poco para que la bofetada al público sea menor. Así que es el primer paso, el primer contacto con este universo que yo estoy construyendo y presentando, y voy poco a poco. Entonces, teniendo en cuenta esto, podría decirse, por ejemplo, las personas que igual echan un poco para atrás la ciencia ficción, que no suelen igual ni consumir ese tipo de películas o de novelas, ¿podrían encontrar aquí una forma de introducirse a estos mundos sin que les sea muy de golpe encontrarse cosas muy fantasiosas? Quizás sí. O sea, yo, por ejemplo, soy muy crítico. A ver, me gusta todo el cine de superhéroes, todas las historias de ciencia ficción, pero me gustan más cuando crean una base real y a partir de ahí justifican esa ficción con datos o explicaciones que quizá podrían ser plausibles. Quizá no hoy ni dentro de 100 años, pero ¿quién lo puede descartar? Quizá algún día. Y retomando también el tema de tu novela, introducenos un poco, ¿no?, el concepto de como distopía que puede mostrarse en el argumento. Pues presenta una sociedad que nos hemos podido encontrar. A ver, aún hoy en día puede haber vestigios de lo que fue, pero se presenta un contexto en el que cuesta mucho educarse, formarse para un empleo y, por supuesto, también conseguir un empleo. Y los pocos que tienen la iniciativa para intentar crear uno no encuentran facilidades. Es un sistema, el que presenta esta novela, en el que los que están arriba lo tienen muy fácil para seguir allí, no tienen más que besar los pies del tirano, y los que están abajo, que no tienen esa posibilidad, lo tienen mucho más complicado. Entonces sería algo parecido, ¿no? No con la realidad, que no es tan extrema, ¿no? No claro. Tenemos ahora mismo claro. un tirano, sí, pero sí parece como un mundo no muy justo, ¿no? Bastante. Hace años vivimos una situación de dictadura democrática, casi se podría decir, porque hubo un partido que tuvo mayoría absoluta, y las mayorías absolutas nunca son buenas, porque claro, tienen toda la fuerza para imponer sus decisiones, su dirección política, y plantarles cara es muy complicado, por no decir imposible. Así nos fue. O sea, el mundo que plasmas no es tan diferente al final, ¿no? De situaciones que hayamos vivido y que puedan darse, ¿no? Prácticamente. Hay una película, por ejemplo, que me gustó mucho, que la vi con el instituto, se llama La Ola, es alemana, creo, y plantea esa premisa también. ¿Sería posible que a día de hoy, después del recorrido que ya llevamos en la historia, el fascismo pueda volver a lanzarse un dictador? Y tristemente Sí. es muy posible. Solo hay que verlo ya no a nivel europeo, que está, o sea, que es evidente, sino a nivel español, ¿no? Ya desgraciadamente. Echa la vista afuera y sigue todavía habiendo figuras así de autoritarias. Sí, sobre todo el discurso de odio, ¿no?, que parece que está volviendo tristemente. Ya no es solo hablar de ideologías extremas, sino directamente eso, incitar al odio en lo que dices a y más la contra gente que no es que venga para robar trabajo, para quitarle comodidades a nadie, no, busca ni más ni menos que lo mismo que cualquiera, una vida digna. Huyen de guerras, huyen de un contexto en el que nadie con dos dedos de frente querría vivir. ¿Quién se lo puede
reprochar. Yo no. Eso es. No, hay que seguir con lo de todos somos iguales ante la ley, que bueno, ahora mismo además está muy de actualidad, eso justo hoy. También. Con el Ayuntamiento, ¿no?, de Madrid. Entonces, bueno. Y volviendo otra vez, ¿no?, que ya digo, vamos al tema de la novela y que hablamos de la trilogía. Tienes todo, ¿no?, ya preparado, o sea, está publicado el primero, pero los otros dos ya están, ¿no?, en la recámara, podría decirse. Sí, o sea, lo que es el trabajo más duro de pensar y construir toda la historia ya está terminado. Ya lo único que podría quedar sería pulir posibles errores ortográficos, quizá maquetar un poco también, para no presentar un borrador de cualquier manera, pero está ya todo preparado. O sea, eres un escritor con todo programado, no estás haciendo un George Martin, ¿no? A la gente que se enganche no tiene que esperar décadas para ver en principio, ¿no?, en la siguiente... Sería el caso de George Martin a la inversa, que no he publicado una y ya tengo todo. Efectivamente. Y más o menos, claro, no sé si nos puedes decir a nivel de esta novela en concreto o de todo el conjunto general, ¿cuánto te ha llevado más o menos, ¿no?, a escribirlo? Pues hubo épocas, porque había rachas que me sentaba cada día y podía escribir quizá un capítulo entero, que yo, la duración que suelo poner para un capítulo está en torno a las 20 páginas. Y lo mismo que tenía días que me salían capítulos enteros, igual podía pasarme semanas que no me salía nada. Pero el ritmo habitual era casi una novela por año. Que tengo además los documentos del registro de la propiedad intelectual y casi siempre en diciembre cada año tenía una. Hasta que ya llegó, claro, con la última, que es la más complicada, que dices, tienes que ir cerrando tramas, tiene que quedarse todo ya solventado. Con esa ya tardé casi 2 años. Y desde que terminé esta hasta que me decidí también a publicarla pasó tanto tiempo que dije, bueno, y mientras, ¿qué hago? Porque no voy a estar solamente puliendo esta. Es por eso que me dije, pues voy adelantando trabajo. Teniendo en cuenta, ¿no?, esto que nos comentas del año, luego los 2 años para dejar todas las tramas cerradas, ¿qué opinas y si ves, ¿no?, que te mojas en este asunto de los escritores, sobre todo suele ser en el caso de los muy famosos, que al principio de sus carreras también se toman su tiempo, ¿no?, para escribir los libros? Llega un momento que pueden llegar a escribir uno por mes prácticamente y obviamente siempre se insinúa que hay algún tipo de ayuda, ¿no? Que una persona sola parece humanamente imposible, que claro, sobre todo por el número de páginas. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esto, teniendo en cuenta cómo te has currado, ¿no?, tú todo? Eso, para empezar, está claro, tienen que tener ayuda, como mínimo una económica, para tener esa tranquilidad y seguridad de decir, puedo estar todo el día encerrado en la habitación escribiendo, que no me tengo que preocupar por otra cosa. Es como el caso también de los actores de Hollywood, que para un papel tienen que ponerse en forma, pueden pasarse meses en el gimnasio, pero claro, como les están pagando ya por esa película, y el ponerse en forma para ese papel entra dentro de las funciones que tienen que cumplir, así cualquiera puede pasarse el día en el gimnasio y lucir un tipo tremendo. Es decir, tienes ayuda para escribir ese libro que te quitan preocupaciones, te puedes concentrar mejor. Y si encima tienes también, no sé cómo será el caso de cada uno, pero si puedes tener a alguien que te vaya corrigiendo, te vaya poniendo pautas, o incluso que te ayude con el desarrollo de la propia obra, así cualquiera saca un libro al mes. Eso es, que a veces la calidad no se nota. Parece que es un trabajo en serie cuando en realidad el trabajo de escritor debería ser algo más artesanal, ¿no? El darse tanta prisa, ahí me puedo remitir a ejemplos con videojuegos y cosas así. Quieren correr tanto, quieren sacarlo tan pronto y tener siempre una entrega como mínimo por año, que las obras que sacan están incompletas, tienen fallos y luego tienen que sacar parches para completar eso. Con un libro no hay esas posibilidades de decir, puedes
volver a la programación, pulir esto, tapas este fallo aquí. Cuando ya lo has publicado no hay vuelta atrás. Si no hay un parche para los libros en formato físico. Claro. Se me ocurre un ejemplo, ¿no?, que comentabas de videojuegos, como sería la saga Assassin's Creed de Ubisoft, que... Es uno de los ejemplos que pensaba. O, por ejemplo, con Activision también, Call of Duty, tiene también cada fallo. Pero es que pasa con la industria del videojuego en general, que quieren correr tanto, quieren ponerse fechas, quieren sacarlo, que luego sacan obras que dices, personalmente habría preferido esperar un poco más y tenerlo bien, de una sola vez. Eso es. También para eso está la labor de los beta testers, que a veces, como hacen que los propios usuarios ¿no?, en las betas sean beta tester, también al no ser profesionales de la industria, sino personas que además han reservado un juego para, o sea, que lo van a comprar. Claro. Muchas veces los fallos que pueden encontrar o las críticas, y bueno, ya no digo si me meto en programación, no son igual que una persona experta. Entonces, obviamente al final se nota, ¿no?, el no pasar ese control de calidad, no dejarlo un poco. Y hablando, ¿no?, que estamos hablando de los autores que sacan prácticamente al mes, ¿no?, que serán como los Ubisoft de las novelas. También está el caso de youtubers, de influencers, de personas que se dedican a otros ámbitos, que aparentemente por la dedicación exclusiva que tienen, por ejemplo, a la plataforma de YouTube o de Twitch, de repente anuncian que sacan un libro. Muchas veces son libros, o sea, no son panfletos, son libros con bastantes páginas, más o menos densos, o contando alguna historia elaborada. Entonces, ¿qué opinas de que se metan, ¿no?, en este sector? Y volvemos a lo mismo de antes, que obviamente tengan una ayuda editorial que muchas veces, tal y como es la industria, no se llega a reconocer, se pone su nombre. Sí. No se me olvida, eso no sé si se podrá emitir o luego habrá que cortarlo. Cuando publicó Belén Esteban uno de sus libros, que no sé si llevará ya más de uno, hubo alguien que puso un tuit que decía, pasarte años estudiando una carrera para terminar trabajando en el Corte Inglés envolviendo el libro de esta señora. Claro, es un bajón y un palo importante, pero es que hoy en día pasa igual también con la música. Hay medios para ayudar a cualquiera, que aunque no tenga entrenada la voz, pueda sonar bien, pueda cantar bien. Es fácil ponerle una base musical, que la puede hacer también casi cualquiera, y sacar un disco, o sacar un single, o una grabación. Con los libros pasa igual. Si tienes dinero, puedes conseguir toda la ayuda que te pueda hacer falta para decir, quiero publicar esto. Y mientras tú pagues, te hacen todo lo que quieras. Eso es. Se me ocurre otro ejemplo también, Sabor a Hiel, de Ana Rosa Quintana, que directamente apareció de donde se habían sacado párrafos y capítulos de su obra. O sea, ya no es que sea más velado o no el tema de la ayuda, sino que directamente haya plagio, ¿no?, que sería más grave todavía. Están todos un poco bajo esa sospecha, que de repente alguien que dices, parece que no tiene ni 2 minutos de relax en su vida, ¿cómo puede sacar en 2 meses un libro? Ella es también cuestión de la publicidad que quiera cada uno. Si cree que puede mentir al público y decir, oye, que lo he hecho yo, cuando ya tiene una imagen, todo el mundo sabe cómo es, pues hombre, Sí, hay cosas que caen por su propio pie. Sí, a veces no cuela, ¿no? No es tan fácil. Y ahora mezclando dos ámbitos, que sería el de las novelas, de los libros, los videojuegos también, ¿no? Todo lo que está afectado por el formato físico. También los medios de comunicación, ¿no? Que directamente hay medios aquí en España que renunciaron a su parte de papel, son ahora solo medios digitales. Y claro, nos encontramos que tú te arriesgas y sacas en formato físico también. ¿Crees que este declive tiene un freno, que se va a estabilizar o va a volver otra vez a subir un poquito las ventas de formato físico? ¿O eso es para nostálgicos lo mismo? Yo creo que es algo que no se debería perder.
Es que, sobre todo al público joven, le diría que hoy en día sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, los Juegos del Hambre, tienen películas. Han sido sagas muy exitosas tanto en taquilla como, es decir, igual han conseguido premios. Pero antes de ser esas películas, fueron libros. Y claro, el medio no se sustenta por sí solo. A día de hoy, lo que más se ve son reboots, remakes, cogen obras ya que tuvieron su película y la vuelven a hacer para poner al día los efectos especiales, poner caras que sean conocidas para que el público de hoy lo tenga más accesible. Incluso andan rebuscando obras de hace más años, de más atrás todavía, que no hayan hecho alguna película o algo para decir, cojo la idea de ahí. Antes fue esto. Es la base. Sí, lo original, además, que es lo que falta. Y claro, hacen falta a día de hoy ideas originales. Y es por eso también que he tenido la osadía de hacer esta propuesta. Sí, me recuerda mucho del mundo de los videojuegos, ¿no? Justo además que terminó ayer, ¿no? Las presentaciones del E3. El E3, sí. Que hay mucho remake, ¿no? Está Square Enix con el remake del Final Fantasy. Pero bueno, parece, aunque no tuvieron presentación en el E3, ¿no? Sony no tuvo presentación, parece que todavía se ha apostado a un proyecto original, como el de, no sé si lo conocerás, de Hideo Kojima, el de The Stranding. He oído algo, pero no lo he seguido mucho, precisamente porque no he encontrado mucha información, pero precisamente Hideo Kojima, su labor en el mundo de los videojuegos, las historias tal como las concebía él, el ir cerrando detalles y cosas así, ha sido también una de mis influencias. Es una inspiración, entonces. Uh-huh. Sí, y de las grandes. Sí, además eso siempre es con un poco garantía de calidad en cuanto a argumento, que parece sí. que se va perdiendo, ¿no? Los videojuegos, como comentábamos, ¿no? Como los Call of Duty, videojuegos así, que premia más multijugador, acción muy rápida, que sean casi casuales, y se pierde lo que son las buenas historias, ¿no? Claro. De disfrutar un videojuego que el argumento te deje... Si te fijas, por ejemplo, hubo un intento hace 2 años, creo, que casi todos los videojuegos que salían habían sacrificado el modo campaña, que era la historia, para centrarse solo en el multijugador. Y venga paquetes de expansión o compra, paga aparte para poder mantener al día ese videojuego. Y claro, la comunidad dijo, esto mola, pero por sí solo no. Y han tenido que dar un paso atrás. Saga, por ejemplo, como God of War, de toda la vida han sido juegos de un solo jugador, dando prioridad, por supuesto, a la campaña, a construir toda una gran historia. Hubo un intento también de poner un modo multijugador en una de las últimas entregas y a la vista está el éxito que tuvo, que la siguiente ni lo intentó. Eso, sí, por algo será. Sí, ahora que mencionas, ¿no? El God of War, el Santa Mónica lo hizo muy bien, la verdad. O sea, en un panorama, lo que decías, ¿no? Que estaba todo tirando mucho al multijugador, a incluso repetir fórmulas como Fortnite, ¿no? Sí. Bueno, o el PlayerUnknown, ¿no? Que es anterior. Titanfall creo que era otro, no sé, o sea... Sí, se van repitiendo, además que llegó a salir segunda parte también de ese juego que mencionabas, y de repente en mitad de este panorama que, sobre todo, ¿no? A jugadores que están más acostumbrados y buscan como estas pequeñas joyas, nos dejó descolocados, pues nos encontramos a Kratos volviendo a marcar ahí. Es que claro, además yo vengo de una generación que hemos vivido todos los videojuegos de campaña única, con buenas historias, originales, que bueno, buenas. Por aquel entonces, para un niño como era yo, pues eran buenas. Y precisamente el ver todas esas historias fue una de las cosas que me hicieron pensar, pues yo quiero escribir también una propia, inventármela. A la vista está el resultado.
Sí, al final es inspiración, ¿no? No me imagino qué inspiración traerá, ¿no? A las personas que igual se queden en estos juegos de multijugador y supongo que al final, no que te mate la imaginación, pero que no es lo mismo, ¿no? Que Al final es poca, porque es como ir a un restaurante de comida rápida. Llegas, pides, comes y te vas. ¿Y qué te ha quedado de eso? Eso es. Poca cosa. Sí, no hay historias que dejen pozo, Claro. hay pocas. De ahí, ¿no? La esperanza de este nuevo juego de Hideo Kojima, ¿no? Y ¿cómo, ¿no? ¿Qué consejo, cómo se te ocurre que podemos potenciar en la juventud, ¿no? Sobre todo, siento mencionar siempre el mismo juego, pero parece que Fortnite como que se ha llevado de calle a la población más joven, ¿no? De jugadores, de gente que igual le gustan ciertas historias, han migrado para acá. Entonces, ¿cómo les harías volver a que lean libros, a que lean buenas historias? Es que la tendencia hoy en día es a vivir muy deprisa. Abres, por ejemplo, YouTube y todos los youtubers, toda la gente que estáis hablando, todos son impactos. Pa, pa, pa. Ni siquiera hacen pausas para respirar, ponen cortes y siguen hablando. Te están bombardeando todo el tiempo con información, porque saben que el público a los 20 segundos ha perdido toda la atención. Con los videojuegos ahora pasa igual, son partidas rápidas, juegas con gente que ni siquiera conoces y ¿qué te queda luego? Poca cosa. Van saliendo juegos nuevos, el que era tendencia a día de hoy quedará olvidado o será la primera entrega de una saga interminable. Yo el consejo que daría a las nuevas generaciones es que se paren por un momento y miren bien alrededor, porque viven también mucho tiempo mirando para abajo, a la pantalla del teléfono, y se pierden muchas cosas que pasan a su alrededor. Simplemente decir, siguen pasando pájaros por aquí, siguen cantando, puedes verlos. O decir, fíjate cómo viste esa persona, qué te dice también. Simplemente el cruzarte con la gente, hay contacto visual, se cambian de acera. ¿Cómo está la sociedad hoy? Porque el teléfono, internet, te puede decir muchas cosas, pero lo que tú puedes ver te tiene que decir más. Y ese es el criterio que, a mi juicio, tiene más peso. ¿Qué percibes tú del mundo? ¿Qué te dice a ti? Y del mismo modo que yo lo estoy plasmando aquí, a lo mejor algún día viene otra persona y plasma su propio punto de vista. O lo mismo, se lee mi novela y dice, pues yo creo que lo puedo hacer aún mejor. Pues adelante. Sí, que a su vez inspire, ¿no? Claro. A futuros escritores también. Eso es. Que a veces pasa que se pierden otro tipo de ocio, incluso que podría estar relacionado o no, pero se centran, ¿no? Consumen todo su tiempo libre en ese ocio rápido, de impacto, ¿no? Como Claro. mencionabas. Como de comida rápida también. Eso es. Que los libros al final es un producto, ¿no? Un poco más sosegado. Entonces parece que a veces no encajan bien con lo que se está propiciando, sobre todo en gente joven. Un buen libro forma parte de ti cuando te lo has leído, porque el viaje que realizan estos personajes lo haces tú con ellos, creces también con ellos. Por ejemplo, Harry Potter también, le sigues desde que es un niño hasta que se hace un adulto. Hay gente como yo que hemos crecido con él. Y claro, eso luego también te sigue. O en El Señor de los Anillos, toda la aventura que sigue Aragorn es un ejemplo de superación también, o de constancia, de no rendirse. Hay valores que a día de hoy se están perdiendo. Ya no hay el mismo respeto que había antes, ya no solo por las personas, sino también por la cultura, por la propia sociedad. No sé. Esto tendría que haberlo preparado un poco. Es eso, un buen libro puede marcar tu carácter, puede enriquecerte como persona. Y ahí es cuando sabes que un libro es bueno. Si lo has leído y te ha dejado indiferente, a lo mejor es que no conectó contigo
por X razón. No digo que no sea bueno, pero en tu caso particular, por la razón que sea, pues no ha habido esa suerte. Pero todo libro tiene que buscar eso, el conectar con la gente. Sí, que deje algún tipo de huella, ¿no? Que no sea consumir como si fuera una maratón, ¿no? De libros, de series, películas. Y ahora que mencionabas, ¿no? Crecer con personajes. ¿Hay algún personaje en esta novela que se te haya revelado durante la escritura y de repente haya cambiado de un giro sin desvelarnos la trama, pero si hay alguno así, ¿no? Que sea muy rebelde? Es un orgullo cuando ves que los personajes que tú has creado cobran vida propia y ellos mismos te dicen, yo no haría esto, yo no soy así, tienes que llevarme por otro lado, o yo quiero ir por otro lado. Ha habido muchos personajes que yo creía que serían de una manera o que reaccionarían de un modo, pero luego cuando empezaba a escribir decía, no, es como si tomase el control de mis manos y dijera, no, quiero hacer esto otro. Y tenía que ponerlo así. Ahí es cuando sabes que has creado un buen personaje y que lo has hecho bien. Sí, que le has dado vida, ¿no? Prácticamente dentro de la historia. Y de tu novela, por el tema de la portada, ¿no? Que nos parece como muy impactante, ¿no? El color blanco tan llamativo respecto al fondo, el peón blanco, un poco, o sea, si nos puedes hablar de quién ha realizado nuestra ilustración, de cómo ha sido igual la relación entre vosotros para plasmar esto. Pues fue una relación muy, muy cómoda y sencilla. Empezamos a hablar y enseguida tuvimos la misma perspectiva, la misma imagen. O sea, fue muy sencillo trabajar con Juan José González, que tiene también su dirección de correo, su página web, puesto aquí en los créditos, por si a alguien le ha gustado también y quiere trabajar con él o ponerse en contacto, puede hacerlo. Un buen profesional, me dio también ideas y perspectivas que no se me habían ocurrido a mí. Fue una gran experiencia. Sí, que al final es un poco como un líquen, ¿no? También entre escritor y, en este caso, ilustrador, que se pueda formar, ¿no? Un líquen artístico de, al final, un feedback, ¿no? Claro. De alimentaros unos con otros. Yo le pedí, por ejemplo, poner un peón en la portada y yo le envié un boceto en el que salía el típico peón, una ficha de madera, y él la hizo en un color sólido y además el blanco, que todo el mundo lo asocia con pureza. Y para un contexto así, digo, mira, ese contraste me encanta cómo queda. Y además es casualidad también, pero las sombras que quedan por aquí se funden con el fondo también y el rojo sobre el blanco queda, por supuesto, siempre abierto a la interpretación, pero creo que puedo hacer una propuesta muy interesante para cada quien, como quiera interpretarlo. Sí, como las manchas, ¿no? Que se usan en psicología para ver... Que ya no es tan sumamente puro, o sea, no hay en la vida un blanco o negro, siempre hay más matices que enriquecen todo. Y ya para terminar, ¿no? Las personas que les haya quedado el gusanillo de leerse tu novela, ¿dónde podemos adquirirla? Está a la venta en la misma página web de la editorial, eraseunavez.org. Saldrán más puntos de venta, que me los tienen que comunicar todavía, pero otra forma de conseguirlos es en los conciertos que doy con mis dos bandas, Sin Estrés y Midnight Minuet. Hay página en Facebook, pueden seguirla. Cuando voy a los conciertos ponemos una mesa con la mercancía de la banda, camisetas, discos y tal. Pongo los libros también ahí y ahí se pueden conseguir. Y a donde quiera que vaya voy anunciando, estaré en la sala tal de Leganés o de donde sea a tal hora. Si os pasáis por allí podéis ver un buen concierto y si queréis conseguir el
el libro o ya lo tenéis y queréis que lo firme porque, por la razón que fuese, no lo firmé, es un buen momento para verme. Perfecto, pues muchas gracias. A vosotros. Y ya la próxima semana ya estaremos aquí con otro invitado.